Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Y si lo sabés, vas a orarlo conmigo, ¿no? Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, puedes leerlo conmigo, orarlo conmigo. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 13. La coordinación que hay acá, hermanos. O sea, y eso que estoy sordo, porque yo siento que están leyendo lo excelente, lo que me estoy perdiendo en esta hora de leerlos. Dice, lo vuelvo a leer solo porque no lo escuché yo, ¿no? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Lleva por título el sermón de esta noche, oren así. Oren así. Me acuerdo que de chico teníamos algunas frases que solíamos decir. Bueno, seguramente vos tendrías otras para juegos, que cuando vos las analizás, decís, ¿qué es lo que están diciendo? ¿No? Creo que una vez hablamos de esto. Por ejemplo, nosotros en Buenos Aires, que no sé por qué, pero decíamos así, jugábamos a las escondidas, y así que el que contaba decía, el que no se escondió, se embroma, punto y coma. Así decíamos, no vale atrás, porque nos faltaba el vivo que se te quedaba atrás ¿sí? No vale atrás, ni al costado. Entonces, ya con eso, si había alguien atrás, vos estabas diciendo que no valía atrás, ni al costado, bueno, en fin. Y cuando eras de los que te escondías y llegabas al lugar donde habían contado, decíamos pica. No sé qué decían acá, ¿ustedes decían lo mismo? En fin, como no los escucho, pienso que decían lo mismo. Bueno, o sea, ¿no? Y después tenés, esas son frases de chicos, ¿no? Después, cuando uno va creciendo, uno va no incorporando, porque obviamente no creo en esas cosas, pero sí escuchaba a mis compañeros supersticiosos hablar sobre ciertas cuestiones. Entonces, no faltaba el que por alguna cosa media rara decía toco madera, ¿sí? Como diciendo que no me pase a mí, o tenía cada tanto tiraba sal, o esta cuestión de no pasar por abajo de la escalera, no sea cosa, ¿no? O que se te cruce un gato negro, o romper un vidrio, en fin. Cuestiones de las supersticiones. Alguno por ahí colgaba una patita de conejo para la buena suerte, o alguno más osado, alguna cintita roja en el retrovisor. Cuestiones absurdas que la gente las toma como amuletos. Ahora, pero dentro del cristianismo también hay cosas que se han tomado como amuletos. Por ejemplo, las Biblias abiertas en las casas. Y vos decís, pero pastor, ¿no? ¿Qué sentido tiene tener la Biblia abierta en tu casa si no la lees? ¿No? Como si fuera un amuleto que te protege. Entonces vos abrís la Biblia y si quiere venir en contra de tu vida, dice, no, tiene una Biblia abierta, no puede ser. ¿No? El enemigo y se va a su casa, ¿no? Estas cuestiones rápidas que a veces incluimos más como amuletos que como cuestiones pensadas. Entonces, a veces creo que terminamos siendo más supersticiosos que otra cosa. Bueno, el Padre Nuestro, que recién orábamos, pasa a ser una de estas cuestiones. Una oración que terminó siendo una referencia, un modelo. O sea, los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque de pronto los discípulos veían que Jesús oraba corto, oraba largo, se quedaba toda la noche orando. Cuando estaba en el huerto le decían, ¿no pudieron velar conmigo una hora por lo menos? Entonces, de pronto había oraciones que eran súper cortas, oraciones que eran más largas, oraciones que eran públicas, privadas. Entonces, en todo eso, los discípulos decían, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo es la forma? ¿Cómo es la manera esto? Enséñanos. ¿De qué manera tiene que ser? Ahora, los discípulos no le dijeron a Jesús, danos el modelo a repetir. Ese es el punto.
¿Y por qué digo esto? Porque el Padre Nuestro está dentro de un contexto de lo que Jesús venía enseñando. Y previamente a dar esta oración hermosa, preciosa, Jesús dice algo como esto: no crean, o sea, que por repetir las mismas palabras van a ser ¿qué? Oídos. No sean como esta gente que piensa que repite fórmulas, que repite palabras y piensa que por esa palabrería van a ser oídos. Sería absurdo pensar que Jesús condenaba eso y después dice, bueno, pero vos repetí esto. ¿Se entiende? O sea, Jesús viene diciendo, la gente ora repitiendo frases, repitiendo oraciones, pensando que esa es la fórmula, pensando que de acuerdo a las palabras y el lugar donde van ubicados, tu oración va a ser efectiva. Y Jesús dice, no pienses que es así, no funciona así. Y dice, y ustedes cuando oren, van a orar así. Entonces, si de pronto Jesús me viene diciendo que la oración no se trata de repetir, valga la redundancia, una oración, ¿por qué pensamos que la oración que Él luego muestra es una oración para repetir? Si es un modelo de oración, ¿está mal repetir esa oración, pastor? No está mal, no está mal. Pero se ha tornado amuleto, se ha tornado repetitivo, así que vas tocando unas pelotitas, pasás y la volvés a repetir. Y Jesús diciendo, che, pero ¿no entendiste lo que dije antes? ¿No prestaste atención a lo que te dije anteriormente? Que no se trata de las palabrerías, lo que repitas. Va por otro lado la oración. Ahora, imagínense si esa era la oración que teníamos que hacer. Tremendo, facilísimo. Nos levantamos a la mañana, lo recitamos, no nos lleva más de 30 segundos y estamos hechos, estamos listos. Pero claramente no era lo que se quería. Y los discípulos dicen, Señor, enséñanos a orar. Hay mucho para hablar, pero hoy quiero que veamos algunas cuestiones sobre el Padre Nuestro. ¿Qué es lo que Jesús quiso enseñarnos en esto, en la oración? Más que unas palabras a repetir, entender qué es lo que hacemos cuando vamos a orar. La oración arranca como Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Tan tímidos hoy? Está como Padre Nuestro que estás en los cielos. Martín Lutero una vez dijo, si tan solo pudiera comprender las primeras dos palabras del Padre Nuestro, nunca volvería a ser el mismo. ¿Saben que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, nadie se atrevía a dirigirse a Dios como Padre de forma personal? Aproximadamente hay unas 14 veces donde en el Antiguo Testamento se habla de Dios como Padre. Es más, podemos leer una cita en Isaías 63, 16. Dice, ciertamente tú sigues siendo nuestro Padre, aunque Abraham y Jacob nos desheredaran, tú, Señor, seguirías siendo nuestro Padre. Tú eres nuestro Redentor desde hace siglos. Ahora voy a decir, pero pastor, acá está diciendo explícitamente, la oración del profeta está diciendo Padre. Ahora, el profeta no lo estaba diciendo de la misma manera en que Jesús la estaba orando. ¿Por qué? Porque era, primero, casi nadie se dirigía a Dios como Padre. Y segundo, que en función del pacto que tenía Israel con Dios, en esa figura paterna es la que oraban. O sea, se sentía era padre de la nación. Y uno diría, bueno, padre de la nación, por ende son hijos. Sí, pero nadie se dirigía a Dios en esa figura. Si la relación se sentía como padre a hijos, y las menciones que hay en el Antiguo Testamento se dan en torno a eso, pero aproximadamente solo 14 veces en todo el Antiguo Testamento se habla de Dios
como padre. Muy raro, muy acotado. Ahora, en cambio, más de 250 veces se ve la figura de Dios como Padre en el Nuevo Testamento, y en los Evangelios más de 60 veces las menciona Jesús. Claramente hay un cambio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, en esta oración quiero resaltar 3 cosas. Dice Padre, Padre. Y claramente, como decíamos recién, viene a romper con el esquema tradicional. A los religiosos de ese tiempo les molestaba mucho que Jesús dijera que Dios era su Padre. Es más, la primera vez que Jesús menciona la relación así filial es cuando Jesús dice: mi Padre hasta ahora sana en el día de reposo, y Él dice: mi Padre hasta ahora trabajo y yo también. Ahí donde Jesús se dirige y habla de Dios como su Padre. Y se ponen locos, ¿no? Porque dice, se está poniendo a la misma altura que Dios. Y cuando va a enseñar sobre la oración, Él empieza diciendo: Padre, Padre. Lo vuelve íntimo, lo vuelve personal. Convierte la oración que conocían en algo propio, algo muy íntimo. En una charla literalmente de padre a hijo. Un Jesús que dice: che, puedes acercarte llamándole Padre. Y si le llamás Padre, acordate que vos sos su hijo. En el mismo momento donde le decís Padre, automáticamente podemos recordar que somos hijos. Y en esa figura paterna hay intimidad, hay protección, hay provisión, hay seguridad. Es verdad que puede ser que la figura paterna terrenal distorsione la relación paterna con Dios. Porque uno dice: no, pastor, si vos supieras lo que mi papá hizo conmigo, si vos supieras lo que esa persona que tendría que haberme cuidado hizo con los propios. Pero Dios no es un padre cualquiera. Dios no es un padre de esta tierra. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, dice en el capítulo 4, versículo 6: y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Somos adoptados. Pero dice Padre nuestro. Y nos vuelve a recordar que la oración es una oración inclusiva. El Padre nuestro es una oración pluralista, no es individual. Señor, te pido por mí, por yo, y por lo que me pasa a mí. No, el Padre nuestro es una oración pluralista. No dice: Padre mío, ayúdame a mí. Habla en plural, es nuestro, es inclusivo. Tengo el derecho, el privilegio de llamarle Padre, pero también es un privilegio corporativo, es de todo el cuerpo de Cristo. Vos y yo podemos llamarle Padre. Cuando oramos, no vamos como un individuo aislado, colgado, vamos como integrantes de la familia. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Y nos vuelve a hablar de que, a pesar de que hay cercanía, porque le llamamos papá o padre, también es distinto a nosotros. Es distinto. Y fíjense que lo ubica en el cielo. Aunque Dios es omnipresente, está en todos lados. Claro, pero el mundo no le puede contener. Pero hay una diferencia. Dios es nuestro Padre. Sí, pero está en los cielos. Está en los cielos. En Isaías 57:15 tenemos este ejemplo, ¿no? Dice: porque lo dice el alto y excelso, el que vive para siempre y cuyo nombre es Santo. Lo ubica Dios, ¿dónde? En el cielo, el alto, el excelso, el que vive para siempre, cuyo nombre es Santo. Y dice: yo habito en el lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Es como, no sé, no quiero comparar a Dios con nadie, ¿no? Pero está con nosotros, sí,
pero a la vez no te olvides de quién es. A la vez no te olvides a quién le vas a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, bendecí los alimentos, te damos gracias en nombre de Jesús, amén. O sea, ¿en serio tenemos oraciones rápidas? Como si fueran mantos, ¿no? De bendiciones express. Abrimos la bolsita y ahí ya bendijimos las cosas. Hay gente que piensa que todo esto funciona por amuletos. Pastor, me compré esto, bendígalo. Entonces uno piensa que ahora sí, entonces uno anda tirando poderes por todos lados. Como si son amuletos. Gente que no se rige por los parámetros de lo que Dios manda, pero piensa que la oración hace eso. Son amuletos. Ahora, Dios es nuestro Padre. Pero también seamos conscientes de dónde está nuestro Padre sentado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, ¿podemos entrar con confianza al trono de la gracia? Claro que sí. ¿Podemos entrar con confianza? Claro que sí. Pero aún así, la diferencia que hay entre ese Dios santo y nosotros es abismal. Él es celestial, nosotros somos terrenales. Es perfecto, nosotros somos imperfectos. Él es infinito. Infinito, ni siquiera nosotros podemos entender la definición de infinito. Nosotros somos finitos. Ahora uno dice, santificado sea tu nombre. Y bueno, ¿y cómo lo santificamos al nombre de Dios? Y le decimos que es santo. Le decimos que es santo y lo santificamos. Por eso digo, muchas veces oramos oraciones, ni siquiera sabemos lo que decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Calculo que eso ayuda. ¿Y qué es santificar el nombre? ¿Qué sería santificar el nombre? Romanos 2:21, Pablo le escribe a los judíos y dice, ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se tiene que robar, pero tú robas. Dice que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. La máxima prioridad del cristiano es ver que el nombre de Dios se mantenga santo, porque Él es santo. Ahora, ¿cómo lo hago? Estos días atrás veíamos unas actitudes de Alenka y con Lea nos preguntábamos, ¿quién le habrá enseñado eso? ¿Por qué? Porque claramente ni ella ni yo se lo enseñamos. Y seguramente si tuviste hijos, vos decís, ¿dónde aprendió eso? Puede ser que lo haya aprendido en tu casa, pero puede ser que no. Y de pronto viene con algo que aprendió en el jardín o en algún lado. Ahora, ¿por qué nos molesta tanto eso con nuestros hijos? Porque eso, nuestro hijo, habla de ¿quién? De nosotros. Así que si de pronto Alenka estaría por acá insultando, vos decís, ¿o el pastor insulta en la casa? ¿O la aprende de otro lado? Y uno diría, mirá vos que no le corrigen. ¿Quién queda mal? Nosotros, como padres. Si decimos ser una expresión, si decimos ser hijos de Dios, si decimos ser cristianos, pequeños Cristos, creo que más de alguna vez Dios habrá dicho, ¿dónde aprendió eso? Porque yo no se lo enseñé. Porque yo no pedí que hiciera eso. No sé dónde lo aprendió. Santificado sea tu nombre. Nuestra vida tiene que glorificar su nombre.
Nuestras actitudes tienen que resaltar la santidad de Dios. Pablo le decía, por causa de ustedes, porque ustedes hablan, se llenan la boca, salen en las fotos de la iglesia, pero la gente que les conoce su doble vida. Por ende, nuestra vida puede restarle fuerza, puede restarle honor al nombre de Cristo, a su iglesia. Una vida de pureza no solo honra tu fe, mi fe, sino también al autor de esa fe. Seguramente pronto vamos a hablar de una serie con este salmo que voy a leerte. Pero dice Salmo 101:2, tendré cuidado de llevar una vida intachable. En el trabajo, con mis amigos, ahí afuera. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? ¿No? Porque siempre es afuera que la gente pueda ver. ¿Dónde dice que voy a vivir con integridad? ¿En mi propio dónde? Ah, pero pastor, ahí está re difícil. Porque mi esposa me conoce. Porque mis hijos me escuchan cuando largo esos insultos largos. Está complicado. En el laburo puedo disimularla que soy cristiano, pero en casa se me complica. El salmista dice, yo voy a vivir con integridad. ¿Dónde? En mi propia casa. En mi propia casa. ¿Estás viviendo con integridad en tu propia casa? ¿Qué estás permitiendo que tus ojos vean? ¿Qué noticias estás leyendo? ¿Qué videos estás viendo? ¿Qué series estás viendo? Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Juan el Bautista predicaba esto. Mateo 3:2, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Eso decía Juan, el reino de los cielos está cerca. Yo preparo el camino para uno que ni siquiera yo soy digno de desatarle o atarle las sandalias. Y cuando entra en la cena Jesús, cuando empieza el ministerio público, toma esa posta y en Marcos 1:15 dice, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia, que venga tu reino. Orar para que el reino de Dios se vuelva visible en la tierra, que lo invisible se vuelva visible, que tu reino, Señor, se establezca. Que sea prioridad para nuestra vida. Que el evangelio gobierne nuestros corazones. Pero también que gobierne el corazón de aquellos que no lo conocen. Te lo vuelvo a repetir. Sos la predicación del evangelio donde te muevas. Tus compañeros de trabajo no me escuchan a mí. Tus vecinos no me escuchan a mí. Pero sí ven a Dios en vos. Si ven a Dios en mí, ¿cómo es esa imagen? Se nota que estamos gobernados. Más de alguno muchas veces habrá recibido o se habrá sumado a esas gastadas de mirá el dominado, ¿no? Mirá el pollera. Porque producto de las actitudes que tiene, lo califican de esa forma. Ahora, ¿te dicen así por el reino de Dios? ¿O ni siquiera saben que vas a la iglesia? ¿O tu forma de hablar es tan sucia que pasa desapercibido? Te reís de los mismos chistes guasos. Es más, lo sugerís vos también. Seguís preocupándote por lo que se preocupa todo el mundo. Señor, que se establezca tu reino sobre nuestras vidas. Que se haga tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Que se haga tu voluntad.
Jesús fue a orar al huerto y le dice, Señor, me gustaría que esto pasara de mí. Pero Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y creo que a veces oramos sin dejarle margen a Dios. Es más, oramos medio diciéndole que sea esto. Señor, oro para que sea esto. Señor, quiero que tu voluntad sea esto que te estoy pidiendo. Porque otra cosa no me gustaría. Porque más tiempo no me gustaría esperar, porque de otra manera dudaría si esto viene de vos. Te pido que sea así, que se dé de esta manera. Y no está mal expresar lo que deseamos. No está mal, Jesús lo hizo. Jesús dijo, si puede ser posible que pase esta copa de mí. Ay, Jesús, ¿cómo va? Jesús oró así, pero sujetó sus deseos. ¿A qué? Que se haga tu voluntad. A la voluntad. A tu voluntad. Y cuando digo tu voluntad, es Señor, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué nos dice la palabra de la voluntad de Dios? Mateo 7, 21. Dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O sea, la voluntad de Dios es que le obedezcamos. Si te dije algo, hacelo. Si te hablé, ¿por qué le das más vuelta? Si venís sabiendo que por ahí no es, porque ya te lo dije, ¿por qué lo haces? Si oramos para que la voluntad de Dios que se hace en el cielo, se haga también en la tierra, en nuestras vidas, la voluntad de Dios es que le obedezcamos. Ahora, la voluntad de Dios también es que creamos en Jesús. Juan 6:40 dice, pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él, tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Que creamos en Jesús. Ahora, también la voluntad de Dios es nuestra santificación. 1 de Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual, y sigue nombrando más pecados. Santo es apartado para el Señor. La voluntad de Dios es nuestra santificación. No dice, bueno, fíjense de qué manera. No, la voluntad de Dios es que sean santos. Santos. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos en todo. 1 de Tesalonicenses 5:18 dice, sean agradecidos en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¡Qué bajón! ¡Qué agarró la lluvia! ¡Qué bajón el corte del polo obrero! ¡Qué agarrón esto! ¡Qué bajón lo otro! Mañana tengo un día terrible! Queja, queja y queja. Y todo lo recibimos de gracia. ¿Saben por qué nos quejamos del día? Porque pensamos que vamos a vivir toda la vida. Imagínate que, varias veces te lo he planteado, ¿no? Que Dios tendría que darnos un día más conforme a nuestra gratitud. Conforme a la gratitud que tuvimos con el día vivido, Dios decide si nos da otro día o no. ¿Vos te pensás que nos quejaríamos? Llenaríamos nuestra boca de gratitud. Pensarlo de la misma forma. Estamos vivos por gracia de Dios. Y eso es así. Y nos fuimos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y qué bueno es saber varias cosas con esto, ¿no? Dice, el pan nuestro de cada día. O sea,
la oración que se hace hoy trae implícito que ayer y la semana pasada siempre hubo bendición de Dios. Señor, de la misma forma en que lo hiciste otras veces, lo que necesito, dámelo hoy, dámelo hoy. Y uno diría, bueno, puedo pedir más cosas, no, pero dame hoy, Señor. Lo que yo necesito, la provisión que necesito, lo que necesito, vos sabés bien qué cosas, porque sos un buen padre, dámela hoy. Y vuelvo a retomar algo que dije al principio, el modelo del Padre Nuestro nos marca la actitud en la oración. Entender a quién vamos a orarle. Entender que está cercano, pero no deja de ser un Dios 3 veces santo. Entender que está cercano, pero demanda obediencia. Entender que Dios no tiene grises. Entender que es un Dios que es soberano, poderoso, generoso. Señor, lo que hoy necesitamos no es, ¿cómo voy a hacer? ¿Le estás pidiendo a Dios lo que necesitas? Porque no se trata de ver y arreglarlo vos. Espera en Dios. Por eso, más adelante, en el mismo texto, Jesús dice en el capítulo 31, versículo 31, así que no se preocupen por todo eso, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos vamos a poner? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. El que no cree piensa eso. Esas cosas dominan el pensamiento del incrédulo. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Dios hace las cosas hermosas, perfectas en su tiempo. ¿Querés probar vos en el tuyo? ¡Hacelo! Pero la maqueta nuestra queda horrible al lado de lo que Dios tiene. ¿Querés probarlo a tu manera? ¡Hacelo! ¿Querés intentarlo con tus fuerzas? ¡Hacelo! ¡Hacé tu mejor esfuerzo! O podés confiar en lo que Dios va a hacer. Pablo le escribía a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 19, dice, y este mismo Dios quien me cuida, y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos has dado por medio de Cristo Jesús. Mire, podría contarle tantas cosas, pero siempre me acuerdo de ciertas situaciones en casa, mi mamá, con nosotros 3, viuda, tratando de hacer algunos arreglos en la máquina de coser, arreglos que no dejaban mucho dinero, y había días donde no teníamos para comer. Y mi mamá solo tenía, y digo solo, porque era lo principal, pero digo, solo tenía la oración. Y mi mamá se arrodillaba a orar pidiéndole a Dios lo que no teníamos. E increíblemente, siempre llegaba alguien con cosas. Y hasta hoy podemos ver esa mano de Dios. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Yo le he contado varias veces esto. En Buenos Aires complementaba la labor pastoral haciendo arreglos de teléfono. Y la verdad que era un negocio tremendo, o sea, dejaba plata muy rápido, era alto el costo también, ¿no? Así que yo empecé emocionado a trabajar en eso un año antes de pandemia y demás, donde con otros valores y otro dólar, así que venía bárbaro, ¿no? Y bueno, primero era lo pastoral a full y complementaba. Claro, la ambición fue tan grande que me empezó a insumir más tiempo. Así que yo decía, más clientes hago, más extiendo el horario de trabajo, más plata voy a tener. Y la cuenta parecía cerrar. Y de pronto empecé a relegar la tarea pastoral. Empecé a usar más horarios del que dije que no iba a usar. Y algo dentro mío se sentía pleno por ser yo el que proveía casa. Y siempre me acuerdo el primer año, ya casi ya arrancando el segundo. Verano era un tiempo, pero me acuerdo que había hecho los números y había llegado, el otro día los busqué para tenerlo bien,
28.790 pesos, ¿no? Febrero 2020. Yo me sentía, nada, no sé, me sentía millonario, ¿no? Y había hecho eso con pocos laburos y me sentía inflado, grande, ¿no? Y de pronto me dice mi mamá, Dani, una hermana de la iglesia te dejó algo, me dijo. Bueno, pensé que eran pañales para Lenka, ¿no? Y llego y era un sobre con plata. Así que abrí el sobre, conté y había 30.000 pesos. Y yo sentía a Dios, claro, diciéndome, ¿cuál fue tu mejor mes? ¿Cuánto fue lo que vos pudiste hacer? 28 y pico. Así que pensás que depende de vos. ¿En serio? Dale, haz el mejor intento que tengas, a ver. ¿Es eso? ¿O somos nosotros? ¿O entiendo que el pan de cada día lo suple el Señor? Claro, hay que salir a trabajar, hay que cumplir las horas, claro. Pero es el Señor de quien dependemos. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Creo que a veces olvidamos esto, ¿no? Creo que a veces olvidamos. Porque perdón pedimos a full. Perdón pedimos a full. Señor, perdóname por esto, perdóname por lo otro. Acá estoy otra vez, Señor, perdón. Sí, le hablé mal a mi señora el otro día, perdóname. Señor, el otro día sí me enojé con el que se me cruzó y viste, bueno, perdóname. Sí, con el me saqué, los nenes me sacaron y perdóname, Señor. Señor, perdón porque el otro día mentí, perdón porque, qué sé yo, pensé mal. Perdón porque hice esto, porque hice lo otro. Perdón. Y dice el texto, perdonanos con la misma medida o en la misma medida que yo perdono a los que me lastimaron. Hoy la mayoría ofrendó. Y la Biblia dice, si vas a traer tu ofrenda y sabes que alguien tiene algo contra vos, primero anda a arreglar tus cuentas y después que arreglaste tus cuentas, pone tu ofrenda. Gracias a Dios que acá nadie tiene nada con nadie. Y eso es buenísimo. Ahora, si tenés algo contra alguien, te quiero decir algo. Estás en pecado y pecaste si ofrendaste. Porque no fuiste obediente a lo que Dios te dijo. No, pero ya pasó, pastor. Si no lo hablamos, ya pasa, caduca. Como las multas de velocidad. No caducan. Cada vez que vamos a pedir perdón, Dios dice, ¿y vos cómo estás perdonando? No, pero pastor, ese es otro tema, en lo familiar, en lo eclesial. No, pastor, no me quieras meter el dedo en la llaga porque, bueno, es otro el asunto ahí. La Biblia dice, perdoname como yo primero perdono. O sea, si yo no perdono, es un insulto a Dios que no perdone. Es un insulto a Dios que yo niegue el perdón a alguien. Cuando yo recibo el perdón por gracia, cuando no merecía que Jesús fuera a morir por mí, es un insulto a Dios. Pero claro, nuestro orgullo, nuestra postura, Señor, perdónanos, porque nosotros perdonamos. Y dice el versículo 14, si perdonás a los que pecan contra vos, tu Padre Celestial te va a perdonar a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Es sencillo. ¿Es fácil? No. Pero
si queremos ser perdonados por Dios, perdoná. No, pastor, no. Así nomás no. Porque me hizo sufrir, porque yo te voy a contar. Así nomás no, discúlpame. Pero yo no. Bueno, tranquilo. Que cada vez que pidas perdón por tus pecados, Dios no te va a perdonar. Porque si no soltás el perdón, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque si vos no perdonás, Dios no te va a perdonar. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Santiago dice, ¿no?, que el Señor no tienta a nadie. Pero Jesús sí estaba hablando de que seamos guardados del maligno. Guardados del maligno. Todos los días, quiero decirte algo, todos los días Satanás busca cómo destruirte. A algunos les es más fácil, a otros les cuesta un poquito más. Pero todos los días Satanás se levanta, arranca diciendo qué mal día hoy. Y dice, vamos a arruinarle la vida a fulano. Ahora, te lo digo a vos y me lo digo a mí. Siempre pensé que de chico, ¿no?, que ser pastor te eximía de un montón de cosas. Es como ver a los grandes predicadores y decir, esta gente debe volar, ¿no? Esta gente así cierra los ojos y cae del cielo más o menos, ¿no? Estos días leí la noticia de un pastor estadounidense, un hombre referente a nivel mundial, un hombre pero tremendo, escritor de unos libros impresionantes, y hacía 6 años comenzó a pastorear, o sea, su propia iglesia, o sea, es pastor hace mucho tiempo asociado, pero hacía 6 años ya con casi 75 años hoy. Estaba hacía 6 años pastoreando, abrieron su propia iglesia. Te la hago corta. Toda una vida en la iglesia. Casado, con hijos, escritor, teólogo. Hacía 6 años abrieron una iglesia pujante, gigante. Pero hacía 5 años tenía otra relación. Con una chica de 23 años. Pues sí. ¿Pero cómo puede ser posible? Un hombre grande con una joven, un hombre grande, un pastor. O sea, de los 6 años de la iglesia, 5 había estado en pecado. O sea, yo puedo ser ese hombre. Vos podés ser ese hombre. Vos podés ser esa mujer. Y quizás el ejemplo es como muy radical. Pero el diablo busca por donde sea arruinarte. Arruinar tu tiempo de intimidad, arruinar tus pensamientos, tentarte. Por eso es tan importante la oración. Por eso es tan importante el tiempo reflexivo. Hay algo que cada vez que vamos a posada sucede. Aparte de que comemos re rico. Y nos cuidan y ver cómo mi suegra se pelea con Lea y con su otra hermana para hacer las cosas. ¿Vieron? No, yo hago. Bueno. Cada vez que nos despedimos, su mamá o su papá agarran plata y van escondiendo por todos lados, ¿no? Entonces le da, no mamá, esto es tuyo, sacá. No, agarra, me estás sacando, no mamá, basta. No, esa pelea me encanta. Yo de afuera digo, agarrá, amor, agarrá. No, o sea, no.
Ya le dije a mi suegra, habla conmigo esos temas. No. Cada vez que nos vamos, sucede lo mismo. A pesar de que a veces estamos 2 días, ellos tienen la sensación de que fue poco tiempo. No quieren que nos volvamos. Obvio, son los papás de Lea. Son los abuelos de Alenka. Tienen la dicha de ser mis suegros. ¿Vos te pensás que Dios quiere que le arranques a hablar y te vayas? ¿Vos te pensás que Dios no quiere estar un tiempo con vos, llenarte de sus bendiciones antes de que te vayas? Él nos quiere liberar. Cuando Jesús ora por los suyos, en esa oración se da esto, ¿no? Es esa mamá que sale y dice, cuelguen la ropa, saquen el pollo de la heladera y pongan, ¿no? Se está yendo a comprar y le dice a sus hijos todo lo que tienen que hacer. Y esa oración de Jesús al final, a veces me recuerda a eso. ¿Sí? Se está yendo ya. Y Jesús dice en Juan 17:15, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Pablo dice en Corintios, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. El enemigo te quiere mal, quiere arruinarte, quiere que no confíes en Dios, te quiere ver hacerlo con tus fuerzas, te quiere ver intentándolo vos, te quiere ver siendo autosuficiente. El enemigo te quiere ver así. Le sirve a eso a él. Pablo le escribía a los tesalonicenses y dice en el capítulo 3, versículo 1, finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar, a donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes, pero el Señor es fiel. El Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Él es fiel. Él es fiel. Él es el que te guarda. Y a veces en la infinita misericordia, Dios pasa tantas cosas por alto. ¿Cuántas veces hemos hecho viajes largos y nos hemos olvidado de orar y fuimos y volvimos bien? Y no le dimos gracias a Dios. Agrandamos el negocio, compramos nuevas cosas y felices nada más. Pero ¿le diste gracias a Dios por eso? ¿Le pediste a Dios por eso? Cambia tu oración de la comida, por favor. Deja de repetir la misma oración hace 46 años. El tiempo de la comida es la gran excusa para reflexionar sobre lo que hay en ese lugar. Es para tomarse un segundo y decir, Señor, una vez más, hay algo en nuestras mesas que viene de vos. Una vez más, Señor, acá estamos sostenidos por tu gracia. Sos tan bueno, sos tan fiel, sos tan misericordioso. Pero pastor, es un poco de reviro que nos quedó. No importa. Es la misma taza de mate cocido todas las noches. Dale gracias a Dios. Pero que sean conocidas tus peticiones delante de Él. No es un amuleto de la suerte el Padre Nuestro. No es la oración que oro cuando no sé qué decir. No es la oración que hago para cumplir mi tarea cristiana del día. Es el momento donde nuestro corazón se alinea. Es el momento donde entendemos que tenemos un Padre amoroso, bondadoso, pero que ese mismo Padre
está sentado sobre los cielos. Es el momento donde entendemos que en ese cielo la voluntad de Dios se hace. ¿Cómo no permitirle que se haga su voluntad en mi vida? ¿Cómo no dejar que se extienda el reino a través de mi vida? Donde estés, en el aula de clase, en el laburo, en el camión, en el remis, donde te encuentres. Sos una extensión, sos una embajada del reino. Y cuando nuestro corazón se alinea a ese Dios que creó absolutamente todo, a ese Dios que tiene todo, ¿qué me puede desesperar si Él conoce mi necesidad? Señor, yo te pido por hoy. Señor, hoy tengo que ir al doctor. Hoy tengo que buscar los estudios. Señor, hoy comienza el mes y tengo que pagar un montón de cosas. Las cuentas dicen que es imposible. Señor, este mes pasa esta situación o pasa lo otro. Señor, vos conocés hoy la situación de mis hijos. Señor, arrancan las clases, tengo que comprarles una zapatilla, está tan caro, Señor. El pan nuestro de cada día, Señor, dánoslo hoy. Los incrédulos se preocupan. Los incrédulos salen a trabajar creyendo que ellos son los que tienen que traer la bendición. En cambio, nosotros sabemos que Dios es favorable a nosotros. Que si Dios, el mismo Dios que creó el mundo, se toma el tiempo para cuidar de unos simples pájaros, ¿cómo no va a cuidar de tu vida? ¿Cómo no va a cuidar de vos? Padre nuestro, Papá del cielo, Señor, qué privilegio tenemos de acercarnos a tu presencia. Señor, qué privilegio tenemos de acercarnos confiadamente. Señor, y cuando oramos esta oración, podemos alinear nuestra vida a tu voluntad. Señor, podemos entender la importancia de nuestras acciones y decisiones, porque las mismas van a glorificar tu nombre, van a santificar tu nombre. O vamos a ser la causa de que otros blasfemen tu nombre. Señor, es la oración que alinea nuestra vida con lo que vos deseás. Es la oración, Señor, la que abre la puerta a la ventana de los cielos. Es la oración la que trae calma a nuestra vida. Es la oración la que acomoda las prioridades en nuestro corazón. Es la oración que una y otra vez nos vuelve a recordar que si buscamos primero tu reino, todo lo demás es añadido. Si buscamos primero, Señor, tu reino, si oramos por encima de todo, lo demás es añadido. ¿Qué es lo que te aflige, iglesia? ¿Qué es lo que hoy te está preocupando? ¿Qué es lo que está haciéndote creer que no hay tiempo, que la cosa es irreversible? ¿Cuáles son las situaciones que estás pensando que no vas a poder enfrentarlas? Sean conocidas tus peticiones en ruego y oración, depositando toda tu ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de vos. No te apresures a salir de su presencia. No te apresures a salir de tiempo de intimidad. Pero es que tengo tantas cosas. No te apresures. No menosprecies la oportunidad que cada día te otorga de ir a su presencia. No minimices la oportunidad que cada día el Señor te regala, nos regala para ir a su presencia.
Mientras el enemigo se da la tarea ardua de distraernos, de ocupar nuestra mente con otras cosas, de ocupar nuestra vida con noticias, con comentarios, de afligir tu vida. ¿Por qué pensás que sos vos el que tiene que hacer las cosas para que tu familia salga adelante? ¿Por qué pensás que sos vos el que se pone la casa al hombro? ¿Qué te hace pensar que sos todopoderoso? Tenemos un Padre. Tenemos un Padre que está en los cielos. Tenemos un Padre bueno. Tenemos un Padre misericordioso. Tenemos un Padre proveedor. Tenemos un Padre que nos guarda, que nos protege. Tenemos un Padre que tiene pensamientos de bien y no de mal. ¿Por qué no probás entregándole esa carga al Señor? ¿Por qué no probás de invertir los roles y dejarlo a Dios primero? Decirle: Señor, yo he intentado esto. Señor, esto es lo que deseamos, esto es lo que anhelamos, esto es lo que tenemos que cubrir, esto es lo que supuestamente tiene que pasar, pero Señor, te lo encomiendo a vos. Porque entiendo que cuidas de mi vida, entiendo que nada de lo que tengo me pertenece, ni siquiera mi propia vida. Señor, no puedo añadir 1 centímetro más de estatura por más que me preocupe. Pero si hay algo que puedo hacer, y es llevar toda mi carga, toda mi ansiedad, todo mi cansancio, todo mi estrés, toda mi preocupación, todo mi miedo, todos mis imposibles. Puedo tomarlos y llevarlos al trono de la gracia. Puedo tomar mi familia y llevarla al trono de la gracia. Puedo tomar mi matrimonio y llevarlo al trono de la gracia.